Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has amado con amor eterno. Y nos amaste tanto que preferiste morir a vivir sin nosotros. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias porque podemos compartirla, porque la tenemos en la mano, Señor. Podemos abrirla y disfrutarla. Qué privilegio ser parte de esta generación que está recibiendo de tu misericordia, que está recibiendo de tu palabra, que está entendiendo, Señor, la verdad, que está disfrutando de los beneficios de tu bendita Torah. Gracias, Señor, porque nos has amado y nos has salvado, porque tenemos plena convicción de que un día, Señor, te veremos. Y podremos, Señor, hacer esto que estamos haciendo ahora por la eternidad. Y podremos escuchar tu voz y ser instruidos por ti, Señor, por la eternidad. Gracias, Señor, por esta creación en la que nos has colocado y la que podemos disfrutar y tocar y disfrutar y mirar el mar, Señor, y mirar el sol. Y mirar tu imagen reflejada, Señor, en el rostro de tus hijos. Sí, Señor, gracias. Dice Pablo, de modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Gálatas 3:9. Hemos sido bendecidos. Los que son de la fe han sido bendecidos con el creyente Abraham. ¿Qué significa bendecir? El diccionario de la RAE, de la Real Academia Española, dice que bendecir es ser muy abundante o muy excelente o muy digno de admirar. Es decir, algo bueno para alguien. Y aunque se acerca a la definición, vamos a ayudarle a la RAE para completar su definición. La palabra bendecir viene de dos raíces latinas. Bene, que significa bien o bueno, y dicere. Pronunciarse dicere como algo que decir, algo que se comparte, algo que sale de tu boca. Significa decir o mencionar, es decir, hablar para desearle el bien a una persona, cosas o acontecimientos, pero esto no es lo que significa en hebreo. En hebreo la palabra bendecir es baraj. ¿Cómo se dice? Baraj. Y significa inclinarse o arrodillarse, hincar la rodilla para dar un regalo. Las bendiciones de Dios no excluyen lo material, pero normalmente sobrepasan lo material. Lo que decía mi hermano en este momento es maravilloso. Hay cosas que no las puedo tocar, no me las puedo llevar en la mano, no las puedo agarrar. Y las estoy recibiendo como un regalo de parte del Eterno. Sus regalos satisfacen. Así me siento hoy. ¿No te sientes así? ¿Satisfecho? A punto de reventar. Comimos bien. Vaya que tienen buen vino ustedes. Las berenjenas, wow. Las de esta tarde, qué cosa más exquisita. Me tengo que llevar la receta, así que ahorita me junto para que me expliquen cómo se preparan las berenjenas que comí hoy con miel de caña. Rebozadas con miel de caña. Uf. Pero estoy reventando del corazón también, de gozo. Vimos, hermanos, bajar a las aguas del bautismo y hacer una declaración de fe en público. Y no nos conocíamos antier y los voy a extrañar con todo mi ser cuando me vaya de aquí. Y tengo hermanos y amigos de otras partes del mundo. Y somos familia. Y te puedo abrazar y decir, eres mi hermana, eres mi hermano. A veces nos sentimos más cercanos con los de la fe que quizá con los de la carne. ¡Qué extraordinario! Las bendiciones del Eterno sobrepasan lo material y nos completan. Eso es lo que significa el número 7, pleno. Y es lo que significa la raíz de la palabra Shabbat. Shabbat está conectado con la palabra Sheva, que es el número 7, que significa pleno, completo. El séptimo día nos completa. Completa nuestra adoración, completa nuestra gratitud, porque tenemos un Dios creador.
y las bendiciones de Dios que hemos recibido, y lo que dice Pablo, los que son de la fe son bendecidos juntamente con Abraham. La primera vez que aparece la palabra bendecir en la Escritura es justamente en Génesis 12:1. Y el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y esta maravillosa bendición nos alcanzó a todos los que hemos puesto nuestra fe en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y si vosotros sois de Cristo, dice Pablo, en Gálatas 3:29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Quienes hemos llegado al Padre por medio del Mesías, podemos disfrutar de la herencia, la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y eso implica que el Eterno se inclinó para darnos un regalo. Nada menos que el Rey de Reyes y Señor de Señores. Se inclinó para ofrecernos un regalo. ¿Te imaginas a Dios hincando la rodilla para darle un regalo a su creación chiquita? ¡Qué regalo insuperable! Se inclinó para enviar a su Hijo, su brazo derecho, para traernos de vuelta a su presencia, para poder verle un día cara a cara. Y hay una maravillosa conexión entre Barak y Berajá, en términos de adopción en hebreo. Berajá tiene también una conexión con el concepto de injerto. Es interesante que se puede explorar este asunto de las raíces de las palabras y el significado simbólico en hebreo bíblico. Ambas palabras, barak, bendecir, y barajá, bendición, provienen de la misma raíz hebrea, que significa bendecir o arrodillarse. Y en la cultura bíblica, la idea de bendecir y ser bendecido está estrechamente relacionada con el pacto, con la herencia y con los que heredan. Siempre son los hijos los que heredan. Pon atención a esto. Solamente los hijos heredan. En la inclusión maravillosa de aquellos que venimos entre las naciones, esto es algo extraordinario. Que no siendo directamente del linaje de Abraham, podemos ser incluidos en el pueblo de Dios para recibir herencia. La noción de bendición está en el contexto bíblico vinculado con el asunto del injerto, con el asunto de la adopción, en el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los extranjeros que se unían al pueblo de Israel podían participar de las bendiciones del pacto si seguían las instrucciones del Eterno. Esto es muy claro en la historia de la salida de Egipto. Si los egipcios se unían al pueblo de Dios y empezaban a caminar en las instrucciones del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, podían disfrutar de las bendiciones. Hubo descendientes de los egipcios que cuando entraron a la tierra prometida le dieron su pedacito de tierra, como parte de la tribu de Rubén o de Dan o de Gad, aunque venían de Egipto, aunque estos eran descendientes de egipcios, porque el Señor no hace acepción de personas. Y en este sentido, recibir bendición, berajá, puede ser visto como una forma de injertarse o ser adoptado al pueblo de Dios. El apóstol Pablo usa explícitamente este concepto de injerto cuando habla de los gentiles que son injertados en el olivo de Israel. Romanos 11. Esta idea puede estar relacionada con el concepto hebreo de bendición como un acto de inclusión en el plan de Dios y de las promesas, como lo está diciendo Pablo. Y la bendición entonces se convierte en un acto de adopción espiritual, donde los que no eran originalmente parte del pueblo pueden ahora ser injertados y recibir todos los beneficios, la herencia y las promesas del pacto. Abraham pasó de extranjero, fuera de pacto, idólatra, a un hebreo, un cruzado, y entró en pacto con el Dios vivo. Y este es el evangelio entregado a Abraham, que incluye fidelidad, fe, que integra justificación, vivir en justicia y rebosa de bendiciones. El resultado de esta relación de pacto es que el creyente, Abraham,
comenzó a manifestar su relación con Dios en obediencia. Y por eso hemos estado repitiendo estos pasajes de Hebreos 11. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que el Señor lo había llamado. La buena noticia, el mensaje fresco del Evangelio, llegó a nosotros, los extranjeros, los gentiles, los de Galacia. Y el autor de Hebreos está apuntando que los destinatarios son los que recibieron esta noticia y manifestaron esta fidelidad. Muchos no creen y se nota por su fruto. Y por eso dice el autor de Hebreos en el capítulo 4. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, los que salieron de Egipto. También los que salieron de Egipto recibieron el Evangelio. ¿Habéis pensado en eso? La palabra que está ahí en griego es Evangelio. Los traductores no saben qué hacer con eso, y por eso nos ponen buena nueva. Pero ahí dice el Evangelión. También a ellos se les predicó el Evangelio, esta promesa de la herencia. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír, el Shema, la palabra, por no ir acompañada de fe a los que la oyeron. Es lo que dice Santiago. A ver, muéstrame tu fe por tus obras, a ver cuál es la evidencia, cuál es el fruto de lo que dices que crees. Y el mensaje anunciado a Israel en el desierto fue el mismo, incluía promesa de reposo. El Evangelio es el punto en el que la manifestación o demostración muestra lo vigente de la promesa. Y tiene que estar vigente en nuestras vidas todos los días de nuestra vida. Esto es un camino. No entras por la puerta y te quedas en la puerta. No entras al tabernáculo y te quedas en la puerta. Tienes que cruzar, tienes que seguir avanzando. Y has recibido el beneficio del sacrificio. Y muchos se quedan en el altar de sacrificio, pero hay que avanzar al lavatorio. Hay que ser purificados. Y no te quedes en el lavatorio. Hay que ir y comer del pan de vida, ser alimentados. Y luego hay que ser la menorá, hay que ser luz y brillar con la luz del Mesías. Y tienes que tener relación, porque puedes tener mucho conocimiento, pero el altar de incienso te llama a tener una relación en la que tu vida es una ofrenda que sube como olor fragante. Tu vida está llena de oración. Y se nota. Tu vida tiene que estar llena de perseverancia. Y esto es lo que implica caminar todo el camino, perseverar hasta el final. El término hebreo para buenas noticias, dijimos que se dice en hebreo, ¿cómo se dice? Buenas noticias. En hebreo, muy bien, besorá. Besorá deriva de esta idea de anunciar o traer buenas nuevas. Y en el contexto bíblico moderno se utiliza para referirse a noticias alegres o noticias importantes. Así que el mensaje del Evangelio predicado por los profetas es el mismo. Dios es Rey. Dios reina desde los cielos y tiene que manifestarse en nuestras vidas. De manera que entonces con nuestras vidas anunciamos el Evangelio. Mi pastor decía, predica el Evangelio y si es necesario, habla. Isaías 52:7 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, la besorá, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, ahí está el Evangelio, tu Dios reina. Si Dios no reina, entonces no hay Evangelio. Pero si hay Evangelio, Dios es la autoridad. Dios es Rey. Si los de fe son bendecidos con el justo Abraham, entonces ¿quién es justo delante de Dios? Los que guardan sus mandamientos. Y tendremos justicia cuando guardemos todos estos mandamientos como Dios ha dicho. En Lucas, en el capítulo 1, encontramos algo muy interesante. Dice que hubo en los días del rey Herodes en Judea un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Así se va a llamar mi nieta, Elisheba.
Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Estos dos eran irreprensibles. ¿Cómo puede ser irreprensible? Andando en los mandamientos del Señor. Y esta es la meta, que aprendamos a vivir de esta manera. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y los puso por obra. Y dice Gálatas 3:10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Qué hacemos con ese versículo? Porque muchos te van a citar Gálatas 3 para justamente decirte: no tienes que guardar los mandamientos, porque los que dependen de la ley están bajo maldición. Dice que los que dependen de la ley, dice algo muy específico, porque los que dependen ¿de qué? De las obras de la ley. Ahora, como ya estudiamos lo que significa obras de la ley o obras de ley, arqueológicamente ya tenemos esta información, ¿verdad? Hay un rollo por ahí que se llama obras de ley, Maseja Torah, ¿cierto? ¿Te sabes ya hasta el número para que lo encuentres en Wikipedia si lo puedes enseñar a alguien? Es el rollo de Qumran 4 MMT. ¿No se te olvida? Maseja Torah MMT, ¿ok? 4, el rollo 4, Q de Qumran. Lo vas a necesitar, te lo van a solicitar. Pero Pablo está diciendo que los que dependen de las obras de ley están bajo maldición. Entonces tenemos que entender esto, porque Pablo está citando un texto de la Torá en Deuteronomio 27. Entonces necesitamos analizar gramaticalmente lo que dice este texto en hebreo, lo que está diciendo Pablo en este versículo, para que entonces no se use este versículo en contra de la Torá o en contra de obedecer los mandamientos, sino se cite correctamente. En hebreo, en español dice este versículo: maldito el que no confirmare, así dice en hebreo, maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. Amén. Dice así en hebreo: Arur asher lo yakim et dibri hatorah, hasot la asot otan veamar kol ham. Amén. Entonces, la traducción mecánica de este versículo en hebreo sería: desarraigado está quien no incorpore los asuntos de la Torá al hacerlos. ¿Te acuerdas que maldición no es decir cosas malas de alguien? Maldición es estar separado, alejado de la bendición. Desarraigado. Si el asunto es estar injertado, ser parte del árbol, el que no incorpora los asuntos de la Torá a su vida está desarraigado. ¿Para qué? Para hacerlos, para practicarlos. Y entonces dirá todo el pueblo: amén, estoy de acuerdo. Entonces los que piensan que se pueden salvar por obras están bajo maldición. Los que piensan que se pueden salvar por obras de ley están bajo maldición, porque están desarraigados. Están comiendo del árbol equivocado. ¿Puedes entender la diferencia? ¿Puedes entender la diferencia entre obras de ley, obras de hombres, tradiciones, dogmas de hombres, y la Torá? Lo que Pablo está diciendo: si tú estás guardando ordenanzas de hombres, tradiciones de hombres para intentar acercarte a Dios, estás comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este no te salva. Pero si tú comes del árbol de la vida, tú estás injertado, tienes la bendición. Si incorporas la Torá a tu vida, entonces estás recibiendo la bendición de la Torá. De otra manera, estás desarraigado, estás separado, estás alejado de la bendición de Dios, porque no están integrando los asuntos de la Torá a su vida. Entonces, la Torá incluye las obras o los mishpatim, pero también las promesas, los hukim. Entonces, practicar las obras sin considerar las promesas de Dios no sirve de nada. ¿Para qué practicas estas cosas? ¿Nomás por una religión? ¿O estás practicando la Torá porque estás pensando en las promesas? Como Jacob, te estiras y las quieres alcanzar y dices: Señor, qué extraordinario viven los que son parte de tu pueblo. Yo quiero, Señor, recibir las bendiciones de los que están en pacto. Guardar rituales solo por guardarlos, eso te mantiene hasta más lejos de Dios. Te distrae.
de las bendiciones de Dios. Entonces, la palabra que nos traducen como maldición, en hebreo es la palabra arur. ¿Cómo se dice? Arur, apréndete qué significa estar cortado, desarraigado, y es lo opuesto a la bendición, a recibir este regalo de parte de Dios. No tiene nada que ver con decir cosas malas de alguien, sino con estar desarraigado o separado. Y lo segundo que hay que observar es que en la traducción en griego de Gálatas dice permaneciere, y en hebreo la cita de Deuteronomio dice el que no confirmare o quien no mantenga los asuntos de la Torá, este está cortado. Estos son los que han caído de la gracia. Entonces, depender de las obras de la ley, necesitamos analizar este asunto de las obras de la ley. Vamos a seguir profundizando, porque Pablo nos está llevando ahí y lo va a repetir varias veces porque quiere que no nos equivoquemos. Romanos 2:14 dice, porque cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, con base en los textos mencionados y en busca de la precisión, es importante destacar que la traducción al español de la Reina Valera no captura plenamente el sentido del texto griego. La versión Reina Valera utiliza la frase obras de la ley, lo cual representa un error de traducción, porque el texto griego habla así, dice ergon nomo. No dice las obras de la ley, lo que dice es obras de ley, ergon nomo. Ahí en medio no hay ninguna conexión. Eso es importante. De las 9 veces que aparece esta expresión, las 9 aparecen sin artículo. Ni obras de las leyes o de la ley, no aparece así, no hay artículo. Obras de ley. Y esto es importante porque Pablo habla griego bien. Pablo no habla griego más o menos. De hecho, es quizás su primer idioma, porque creció en Tarso, ¿verdad? Entonces él era romano y hablaba griego, y hablaba latín, y los hablaba bien, y los escribía bien. ¿Por qué evitó el artículo? Porque el artículo es importante. No es lo mismo decir ley, yo guardo ley, a yo decir guardo la ley. La ley me define, el artículo define, el artículo suele hacer eso. Define a qué cosa te estás refiriendo. Entonces, si Pablo era un erudito con profundo conocimiento de griego, y lo demuestra en sus cartas, y lo demuestra además, es el único apóstol que habla públicamente en el Areópago de Atenas, cuna de la sabiduría. Es como si yo quisiera venir aquí, no sé, al teatro de la ciudad y pretendiera decir una línea de Cervantes. No me sale. Pero Pablo era un erudito que podía citar a los filósofos griegos. Y tiene esta capacidad de comunicarse con los griegos. Y habla públicamente en Atenas. Entonces, uno de los requisitos para poder hablar allí era tener un dominio completo del griego. Por lo tanto, es inconcebible que Pablo hubiera omitido el uso de los artículos más de una vez. Y a lo mejor te puedes equivocar en una porque escribiste rápido. Pero 9 veces implica que estás haciendo énfasis en algo. Estas 9 veces son cruciales. Y esto es muy importante, porque estas 9 ocasiones nos está mostrando algo. Porque aún los nombres propios en griego incluyen artículo. Solo alguien con escaso conocimiento de griego cometería tal error. Así que no lo hizo Pablo, lo hizo a propósito. En Romanos 2:15 dice, to ergon tu nomo, entonces, la obra de la ley. Entonces, está haciendo referencia a la obra o labor que la ley hacía en alguien. Entonces, al carecer de artículo, la expresión ergon nomo se constituye en una expresión adjetival que solo puede entenderse como el título o nombre de algo. Entonces, no hay forma de entenderse de otra manera. La otra sería aceptando que Pablo cometió 9 veces el mismo error y que era un ignorante.
No existe en la Escritura en ningún lugar que se nos requiera someternos a las autoridades de aquellos que le añaden o le quitan a las enseñanzas de la Torá escrita. Lo que conocemos como la ley de Moisés, más aún, no existe ninguna fuente escritural que diga que podemos recibir el espíritu de Elohim con la condición de vivir de acuerdo al estándar de decretos o prohibiciones añadidas a la ley de Moisés. Cuando te digan, es que la declaración doctrinal de la iglesia dice esto, empieza a temblar. Menos que sea versículo por versículo, lo que dice la palabra de Dios, y la revises, entonces hay que tener cuidado a quién te estás sometiendo. Pablo tiene un claro entendimiento de cuáles eran las enseñanzas de los rabinos en sus días y le explica abiertamente a los de Galacia cómo, ignorantes y deficientes, ¿no?, tan necios sois, que habiendo comenzado espiritualmente ahora van a acabar en la carne, que algo están haciendo mal. Están dependiendo de obras de ley y no están incorporando la ley a su vida. Y por esta razón están desarraigados. ¿Ya entendiste ese versículo? ¿Lo puedes explicar? Levanta la mano quien lo entendió. Si no, lo vuelvo a explicar. Ese versículo es muy importante, es clave. En el capítulo 3 ese es clave. O sea, son de los difíciles. Malditos los que dependen de las obras de ley. Quita el táchale la en tu Biblia para que entonces te acuerdes. Aquí no hay un artículo en griego. Malditos los que dependen de las obras de ley, tradiciones, mandamientos de hombres, Maseh Torah, rollo 4QMMT, ¿sí? Ponle ahí tu Biblia, no lo olvides, escríbelo. Malditos son los que dependen de estas obras de ley, porque no están guardando o incorporando la Torah a su vida para vivirla por fe, en fidelidad. ¿Te queda claro eso? Son dos cosas diferentes. Obras de ley, sin artículo, a la ley. Desarraigado el que no incorpora la ley para depender de obras de ley, pensando que así se va a acercar a Dios. Esto no es lo que te acerca a Dios. Porque la nana, el tutor que te lleva a Yeshua es la Torah. No los rituales, no los lavamientos de los vasos y los jarros. Entonces la Escritura define a un necio como uno que no se deleita en el razonamiento y el discernimiento, sino como uno que desecha el sentido común y la verdad. Y por eso encontramos en los Proverbios claramente esta definición. El principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Gálatas insensatos, necios, van a regresar a vivir en la carne cuando ya espiritualmente habían encontrado la verdad. Están despreciando la sabiduría y la enseñanza de la Torah, de la palabra de Dios. Proverbios 18:2, no toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. Entonces, la misión de Israel era única. La misión de Israel era llevar la luz a las naciones, llevar la verdad a todos los pueblos, una misión que debía ser cumplida solamente obedeciendo las instrucciones de Dios. Las que están registradas en los 5 libros de Moisés, en la ley. Pero debido a que los fariseos colocaron por encima de la palabra de Dios sus propios razonamientos, se rebelaron contra Dios, se rebelaron contra el mensaje de la Escritura y se apartaron de la forma como vivieron sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Sus ojos estaban cegados porque habían dejado el árbol de la vida, estaban comiendo del árbol equivocado. Y sin darse cuenta estaban viviendo en la carne, pensando que guardando obras de ley podían acercarse a Dios o agradaban a Dios. Queriendo agradar a Dios, añadieron palabras a sus instrucciones y transgredieron la ley de Dios, que prohibía añadirle o quitarle un punto o siquiera un adorno
a las letras de la Escritura. Y por eso Pablo dice en Romanos 7:12, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. De ninguna manera podemos usar Gálatas 3:10 para decir que la ley es mala o que la ley es maldición, sino la forma como pretendes usarla, porque aún podrías intentar usar la ley de manera equivocada, con un propósito que no tiene. Lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y por eso Hebreos 11 nos explica que la fe es igual a oír y obedecer las instrucciones de Dios. Lee completo Hebreos 11 y date cuenta de eso. La fidelidad se exhibe, la fidelidad se manifiesta obedeciendo. Abel por la fe presentó un sacrificio excelente. Enoc le creyó a Dios y dio testimonio agradando a Dios. Noé le creyó a Dios e hizo el arca. Abraham le creyó a Dios y dejó la tierra y parentela. José le creyó a Dios y pidió llevar sus restos a la tierra prometida. Este es el camino del justo. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que Abraham mandará a sus hijos después de él que guarden el camino del Señor. Que el Señor nos encuentre enseñándole a nuestros hijos y a nuestros nietos el camino del Señor como Abraham. La fe se recibe por oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa ser espiritual? Porque Pablo está diciendo, ustedes vivían bien, estaban corriendo bien la carrera espiritualmente y terminaron haciendo las obras de la carne, siendo religiosos. Porque este es el peligro. Caín era religioso, presentó sacrificio. Saúl era religioso, pretendiendo ofrecer una ofrenda, terminó sin reino. Los hijos de Aarón eran religiosos y presentaron fuego extraño. Gálatas 3:10 nos está indicando que todo aquel que depende para su justicia ante Dios de tradiciones, mandamientos de hombres, de doctrinas o de algún sistema religioso o de alguna forma extraña de sacrificio o ofrenda, que no es la que Dios ordena, entonces está bajo maldición. Está desarraigado. Y el desarraigado es el que no permanece en lo que está escrito en la ley. Esta es la maldición de la ley. No permanecer en las cosas que están escritas, sino cambiarlas o modificarlas o desecharlas para abrazar otra ley, ya sea de una denominación cristiana o judía o de cualquier otro índole. ¿Qué significa permanecer? La palabra permanecer es la palabra que Pablo usa en este texto, es la palabra emenei. ¿Cómo se dice? Emenei, eso es permanecer. Se traduce como permanecer, quedarse en el mismo lugar o continuar. ¿Qué está diciendo Pablo? Que si no confiamos en la ley, que incluye promesas a la hora de practicarlas, sino que las cambiamos por tradiciones, ordenanzas y mandamientos de hombres, si pensamos que por nuestros méritos y no por la promesa es que somos hechos hijos, estamos bajo maldición, estamos separados, estamos sin poder, estamos cortados. Yeshua pagó el precio tomando nuestro lugar, siendo cortado él de entre los vivos, llevando sobre él la pena capital que estaba sobre nosotros y librándonos de las consecuencias porque nosotros fuimos los infieles al pacto. Y por eso Pablo tiene que preguntar, ¿seguiremos pecando porque hemos recibido el regalo? ¿Pisotearemos la sangre del Cordero? Yo espero que podamos decir con toda convicción, de ninguna manera, claro que no. Como buen judío, Pablo conoce la Torá por dentro y por fuera. Es un erudito de alta gama dentro del judaísmo de su tiempo y no puede escribir como tal. Conoce la Torá de memoria y conoce su aplicación. Él usa aquí la frase, la maldición de la ley, como un término directamente extraído de la Torá.
que evidentemente los creyentes en la dispersión entendían bien. Entonces lo usa sin problema porque está escribiendo a una audiencia bien familiarizada en el contexto de lo que está escribiendo. Y luego dice el versículo 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Entonces vamos a analizar este versículo en griego. Dice, oti de en nomo, udeis dika iotai, para tot seo delon otijo dikaios ek, pisteos sesetai. La traducción mecánica sería, pero en la ley nadie está siendo declarado recto al lado de el Dios, evidentemente porque el recto procede de fidelidad y vivirá. Entonces, junto a Dios, ninguno de nosotros es recto, Él es recto, pero el que recibe la fidelidad de Dios vivirá. Cualquiera que quiera justificarse obedeciendo la ley necesita aprender que la salvación viene a través de la gracia de Dios, porque solo Dios salva. Y lo repite Pablo, nosotros no nos salvamos a nosotros mismos, ninguno de nosotros es justo. Si la ley salvara, no necesitaríamos un Salvador. Solo guarda lo que está allí. Pero la ley lo que hace es definirnos el pecado. Nos bendice en esta vida si obedecemos. Y hace evidente que estamos desarraigados si no la guardamos. Y lo dice el versículo 12, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Los asuntos de la ley no son de fidelidad, sino que la fe nos estimula a obedecer la ley. Lo voy a repetir. Los asuntos de la ley no son de fidelidad. Es la fidelidad la que nos estimula a obedecer la ley. Entonces, ¿cuál es la ley que no es de fe? Las obras de la ley. Vamos a llamarlo la ley judaica. Las tradiciones, la ley oral. Y cualquier sistema que por muy noble que sea, no se alinea a los asuntos que están en la Torah, porque la Escritura dice, el que hiciere estas cosas, vivirá por ellas. ¿Cuáles cosas son las que nos hacen vivir si las hacemos? Los mandamientos. Vida abundante hay en los que viven de acuerdo a las instrucciones de Dios. Levítico 18:5 dice, por tanto, guardarás mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Vivirá en ellos. No por ellos, vivirá en ellos. En ellos. Dicho de otro modo, todo sistema religioso que no se apegue a lo que dice la Escritura no es de fe. Rituales, tradiciones, mandamientos de hombres, esto no es de fe. ¿Quieres ser fiel a Dios? Entonces, ven a la palabra, obedece sus instrucciones, sus mandamientos. Pablo confirma esto en la carta a los Corintios. Primera de Corintios 4:6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Por eso hay que tener cuidado, porque no quiero ofender, pero esto es una frase muy mexicana. Nos vamos como gorda en tobogán. Imagínatelo. Cuando se va, si tiene agua el tobogán, la gravedad es lo que tiene que hacer. Y a veces estamos así, ¿no? Porque no sabemos hacer ciertas cosas, nos vamos como en tobogán, a toda prisa, a hacer cosas que a lo mejor ni siquiera entendemos por qué se hacen, de dónde salieron, y terminamos apartándonos de la delicia de la Torah. Y empezamos a cargarnos con un montón de rituales y cosas, y por eso les decía, mi hermano, si quieres prender velas en Shabbat, está lindo, no hay problema. En ningún lado dice que no puedes hacerlo. Si quieres hacer pan halal en Shabbat, está lindo. Qué bueno que tomes tiempo para hacer algo que te vas a ver delicioso al rato, que la verdad es que sabe rico, ¿no? A mí me gusta mucho, y si está calientito, recién hecho, ¡uf! ¡Qué delicia! Pero no sientas que si no hiciste esto, no guardaste Shabbat, porque ese no es el punto de Shabbat. En Shabbat buscas al Eterno y le dices, Señor, ¿me hablas? Señor, gracias.
necesito tu vida en mi vida. Te necesito. Esto está lindo, la mesa está linda, pero a ti es al que necesito. Necesito el alimento del cielo. Y si el pan te lo recuerda, qué lindo. Pero no sientas que si no pusiste la mesa de cierta manera o dijiste ciertas oraciones, no has guardado Shabbat. Ahí no está el punto. Entonces hay que tener el justo equilibrio. No pienses más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros, porque ese es el problema. No estás haciendo la oración correcta. Así no se ora. No estás pronunciando bien, es llevar y jeja. Y podemos caernos en ese punto de sentirnos orgullosos, ¿no? Porque ya me sé 4 palabras en hebreo, ya sé más que tú y seguramente a lo mejor sabemos más que otros. En este punto es muy probable que sabemos más que muchísimos. Yo en los últimos 15 años de mi vida sé más que lo que tengo 53 y llegué a los 6 a la iglesia, pero estos últimos años, qué barbaridad, no tenía idea de lo que no sabía. Solo sé que no sé nada. Entre más aprendo, digo, Señor, no sé nada, ¿no? Y digo, ay, todos los libros que me falta por estudiar verso a verso, ¿no? Tengo ahí mi hojita y estoy tachando los capítulos que llevo y veo que todavía me faltan muchos. Y tengo miedo de llegar a Isaías. Son 66 capítulos. Pablo dice, tengan cuidado de no pensar más de lo que está escrito. Porque venimos de las naciones. Los gentiles estamos expuestos, porque no sabemos muchas cosas, a caer en el error de pensar que esto es lo que nos acerca a Dios. Es la Torah lo que nos acerca a Dios. De hecho, esto podría alejarnos de Dios, es lo que está diciendo Pablo. Entonces hay que mantenernos, dice la Escritura, ni a diestra ni a siniestra, ni legalistas ni legales, bíblicos. Aprendamos a hacer las cosas bíblicas bíblicamente y vamos a tener menos posibilidades de equivocarnos, ni de ser ilegales ni de ser legalistas. Entonces, claramente Pablo no está diciendo que los gentiles estamos libres de la ley. Lo que dice el Nuevo Testamento es muy claro. Los discípulos dijeron, díganle a los gentiles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Empiecen con esto, lo demás lo van a ir aprendiendo cada día de reposo cuando se junten. Primera de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, la transgresión de la ley de Dios, porque la simiente de Dios permanece en él, su semilla. ¿Qué es la simiente de Dios? Su palabra, esa es la semilla. La semilla de Dios, su palabra está en él y por lo tanto, nacido de Dios no practica el pecado. ¿Eso significa que nunca te equivocas? Significa que no lo practicas, que no es lo habitual. A lo mejor te resbalas, a lo mejor y dices, saldo blanco, creo. Pero Señor, por si acaso, examina mi corazón y muéstrame si en mí el camino de maldad. Segunda carta de Juan 1:6, y este es el amor a Dios, que además que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, la frase mis mandamientos es justamente la forma como hablan los reyes de la ley, los reyes de la ley de Dios. Los reyes tenían que escribir su copia de la Torá. Y si tú lees el libro de Proverbios, vas a ver que una y otra vez el predicador le dice a su hijo, el rey le dice a su hijo, abraza mi ley, guarda mi ley. ¿Tenía una nueva ley? No, pero como tenía su propia copia de la Torá, era suya. Y por eso el Rey de Reyes y Señor de Señores dice, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Son nuevos mandamientos? Son los mismos mandamientos, pero el Rey está declarando, los que son míos, guárdalos. Eran suyos, no son otros. Los guardan de tal manera que eran de su posesión. Hijo mío, no te olvides de mi ley, mi Torati, y tu corazón guarde mis mandamientos, mis mitzvoti.
Y entonces los gentiles no somos libres de la Torah, somos libres de las alajás. Esas no tenemos que guardarlas. Porque si lo hacemos probablemente estaremos regresando a esclavitud y a la esclavitud del pecado. Porque pensando que guardando rituales, pues estamos bien con Dios. Dice Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces la muerte es la consecuencia de quebrantar la ley. Eso fue lo que Cristo soportó en la cruz. La paga del pecado es muerte. Y Cristo se convirtió en carne de pecado por nosotros. Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros, dice la profecía de Isaías 53. Y por sus heridas fuimos nosotros curados. Cristo no nos libró de la obediencia a la ley, sino de las consecuencias por no obedecerla. Ese es el resultado del pecado, la muerte. Su sacrificio ocurrió para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Romanos 8:4. Esta verdad de que Yeshua nos redimió de la maldición de la ley, de estar desarraigados de Dios por causa de nuestra transgresión, es tan válida en los días de Israel en el Sinaí como lo es hoy. Isaías, más de 700 años antes de la cruz, habló claramente con autoridad. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos sanados. Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que primero es la fe, luego el resultado es el fruto de la obediencia. Y por eso les mencionaba, el problema es que los religiosos a veces se confunden. Saúl intentó honrar a Dios con holocaustos, pero Dios ya había dado instrucción de que no dejara nada de las vacas de los amalecitas. Él decidió que su justicia era mejor que lo que Dios había ordenado. Y ese día se quedó sin reino, porque la rebelión es fascinación. Gálatas insensatos. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? ¿Qué hechicerías estás haciendo? Le está diciendo Pablo a los de Galacia, y es lo mismo que hizo Saúl. ¿Qué hechicerías estás haciendo? ¿Qué brujerías estás haciendo? Lo que estás haciendo, tu religiosidad, estas cosas, este sacrificio que estás haciendo, no lo pidió el Señor. Así no se hace. No puedes llevarle al Señor cosas que no sean puras. Por eso es importante entender que la fe es confianza en la palabra de Dios. Yo confío en lo que dice la palabra de Dios, no tengo que añadirle nada más, es suficiente. Y la palabra se hizo carne. Por eso sin fe, nadie puede agradar a Dios. Sin fidelidad a la palabra de Dios, sin fidelidad a Cristo, no podemos agradar a Dios. La palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mi palabra en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y Pablo nos está enseñando que algo en contra de la ley. La ley. Vamos a llegar al capítulo 5 del Gálatas, hay que leerlo completo. Claramente Pablo va a explicar que andar en la carne no es otra cosa más que vivir en transgresión a la ley de Dios. Y eso impide la entrada del reino. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Luego dice Pablo en el versículo 14, porque toda la ley en una palabra se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está citando Pablo? La ley, la ley. Levítico 19, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo el Señor. Porque yo te mando hoy, dice Deuteronomio 30, que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y el Señor tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Lo que nos salva es la gracia de Dios, el regalo de Dios.
entregado por la fe, la semilla de Dios que ha puesto en nosotros, su ADN en nosotros. Y Abraham le creyó a Dios y estuvo en la fe antes de la circuncisión. Entonces, creer lo llevó a ser obediente y Abraham es el ejemplo de la fe y obedeció la ley de Dios. Por tanto, dice Levítico 18, guardarás mis estatutos, mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Dicho de otro modo, todo sistema religioso que no se apegue a lo que dice la Escritura no es de fe, porque la Escritura dice que lo que produce vida es hacer lo que dice la Escritura. Es maldito el que no obedece la ley. Maldito el que no obedece la ley. Ese es el incrédulo. Quien sigue bajo maldición o desarraigado o cortado de la presencia de Dios es el que no vive bajo las instrucciones de Dios. Debido a que romper la ley de Dios nos destituye, nos separa. Porque la ley de Dios tiene cláusulas de bendición o de maldición. Y todos los que dependen de las obras de ley están fuera. O los que se cuelgan aún de la ley para obedecerla, para por sus méritos intentar alcanzar la salvación. La maldición de la ley es la segunda muerte por nuestro pecado y todos merecemos morir. Pero una vez que tenemos fe en el trabajo hecho en la cruz por el Mesías, entonces entramos a su gracia, a su campamento. Y ya no estamos bajo la ley del pecado y la muerte, que nos tenía separados de Dios. Y el resultado de esta salvación es que comenzamos una vida espiritual. Dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, ¿dónde está la debilidad? ¿En la ley? En la carne. A lo que es débil soy yo soy lo débil. La ley no es perfecta. La ley es maravillosa, la ley convierte el alma. Lo débil está aquí, no en la ley, ahí no está el problema. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Y luego dice Pablo en el versículo 15 de Gálatas 3, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Nadie puede añadirle al pacto eterno. Nada cambia, ni se le quita, ni se le pone. Si es así con los pactos humanos, más aún con los de Dios. Cuando vamos a recibir una herencia, no podemos pedir que se cambien las instrucciones. ¿Puedes hacer eso? Llegar, se abre el papel de la herencia, y no me gustó lo que me repartieron, yo quiero lo que tiene él. ¿Puedes hacer eso? El que escribió el testamento ya determinó cómo se reparten las cosas. Y tú no puedes levantar la mano y decir, estoy en desacuerdo. Está escrito y eso es absolutamente legal y no se puede cambiar. No podemos pedir que se cambien las instrucciones del testamento. Los deseos del testador han sido establecidos y son irrevocables. Y por eso va Pablo a decir en el versículo 16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pon atención, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a su simiente, la cual es Cristo. Y por eso es tan importante entender esto. Las instrucciones de Dios, que ya hemos dicho, son el ADN, son la genética de las instrucciones espirituales que nos hacen nacer de arriba. Estas son las que están colocadas en nosotros. Y por eso entender lo que el Mesías nos enseñaba en las parábolas es tan extraordinario. En Lucas 8:11 dice, esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Entonces es muy interesante que Pablo está usando este concepto de la simiente. Dice, no dice las cimientos, sino la simiente. Dios usa la metáfora de la semilla una y otra vez en la Escritura, ¿no? El árbol y el fruto en toda la Biblia, para hablar de nuestro caminar, para hablar de nuestro crecimiento espiritual. Y cuando el Mesías le da vista a un ciego de nacimiento, ¿te acuerdas de esta historia? Un ciego de nacimiento recibe sanidad y hace lodo
con saliva y tierra y se lo pone en los ojos y empieza a ver y le dice, ¿qué ves? Y él dice, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Y alguno podría decir que el Mesías hizo un milagro a medias. ¿Yeshua hacía milagros a medias? ¿Él puede hacer ojos inmediatamente? ¿Qué fue lo que hizo? Primero le dio vista y este ciego tuvo una revelación espiritual. Veo a los hombres como árboles. Así nos ve el Señor, como árboles que tienen que dar fruto. Y luego le volvió a poner medicina en los ojos y empezó ya a vernos como somos, ¿no? En esta carne. Pero espiritualmente tuvo esta revelación. Yeshua es la simiente, la semilla que fue sembrada en nosotros y que debe crecer en profundidad, como una raíz fuerte y hacia arriba, como un árbol frondoso que da fruto a 100 por uno. Y esta es la palabra de Dios que permanece y vive para siempre. Estas son también las nuevas noticias de las cuales hemos estado hablando. La palabra del Señor permanece para siempre. Y este es el evangelio que ha sido anunciado. Entonces Yeshua, el Logos, la palabra de Dios encarnada, está expandiendo esta idea del árbol y del fruto. Y Juan comienza su narrativa justamente diciéndonos quién es el Mesías, el verbo, la palabra, el Logos. Esta semilla que es colocada en nosotros. Y por eso quiero animarte a que estudies Juan con detenimiento. Porque ese primer versículo de Juan es completamente una explosión reveladora. En argé en hologos, kai hologos en proston theon, kai theos en hologos. En el principio era la palabra y la palabra era hacia Dios y Dios era la palabra. Lo que está haciendo Pablo es expandiendo este concepto, ¿no? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. El Señor se acercó. Esta es la palabra que predicamos. Porque dice Deuteronomio, este mandamiento que yo te ordeno hoy no está demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá. Estoy leyendo Deuteronomio, no Romanos. Y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Ni está del otro lado del mar para que digas quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos. Porque muy cerca está a ti la palabra. Porque muy cerca de ti está la Torah. En tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Pablo está comparando el milagro de la salvación en Yeshua con este pasaje de Deuteronomio 30. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer a Cristo a la tierra. No está muy lejos. La palabra descendió del cielo. El Mesías es el mandamiento, es la Torah, es la palabra de Dios encarnada. El Eterno se ha acercado su palabra a nuestra boca. Está en la semilla que contiene el ADN de Cristo y va a hacer que por medios sobrenaturales, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios, su ley sea grabada en nuestro corazón y podamos cumplir su ley por amor. Dios mismo se acercó, el Logos, la palabra viva. Por eso, Emmanuel está cerca. Y tiene que resonar en nuestro entendimiento. Yeshua es la imagen visible del Dios invisible, quien sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y quien te está rescatando de la esclavitud de tu pecado. La palabra vino a poner su tienda entre nosotros. La palabra que creó todas las cosas se acercó. El pacto, dice Pablo, previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. A ver otra vez. Fíjate lo que dice ese versículo. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa que le hizo Dios a Abraham antes del Sinaí la dio Dios, por lo tanto, dependía de lo que Dios hiciera, no de lo que Abraham hiciera. No era por los méritos de Abraham. Los méritos de Abraham no eran lo que iban a hacer que Abraham recibiera la herencia. Entonces, cuando Dios le entrega la promesa a Abraham y cortaron pacto y cruza el Señor entre los dos animales, todos los animales que estaban allí,
y se duerme Abraham en ese momento de oscuridad, el Señor dijo: ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena y serán esclava allí y será oprimida 400 años. Se pone el sol y entonces ese día el Señor hace pacto con Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el Éufrates. Y Abraham no pasó por el medio de los animales. El juramento lo hizo el Señor. El juramento lo hizo el Señor. Esta promesa la hizo el Señor. El día que Abraham y Dios cortaron pacto, solo Elohim pasó entre los animales. Abraham no. Y por eso dejó Dios en su cuerpo la dependencia de la responsabilidad de este pacto. Si la promesa fue dada 430 años y la ley no abroga la promesa, eso quiere decir que guardar los mandamientos no abrogan la promesa, ¿cierto? Y si nos vamos a 2000 años después de Cristo, guardar los mandamientos, 2000 años después de Cristo, o 3500 años después del Sinaí, no abroga la promesa. Entonces, cuando alguien te diga: ¿por qué guardas Torah? Pues le dices: pues si la ley no abrogó la promesa 400 años después, ¿por qué habría de abrogar la promesa 3500 años después? No hay ninguna razón para pensar que guardar mandamientos abroga la promesa. Son cosas diferentes. ¿Cuál era la promesa? A Abraham se le dio el testamento y la simiente, quien es Mashiach, Cristo. La Torah que vino 430 años después no abroga la promesa. Esta promesa es el derramamiento del Espíritu de Santidad. Porque Yeshua le insiste a sus discípulos: quédense en Jerusalén, quédense en la fiesta hasta Shavuot, hasta Pentecostés, porque viene la promesa del Padre. Y entonces, estando juntos, esperando la promesa del Padre, la cual el Mesías les dijo, ese día fueron bautizados. Juan los bautizaba con agua, pero no en mucho tiempo serían bautizados con el Espíritu de Santidad. Así que la Torah no invalida ni abroga la promesa. Y nadie, por lo tanto, debe tener conflicto entre la promesa y la ley dada en el Sinaí. Por esta razón me parece incomprensible que alguien diga que si un creyente guarda la ley, está cayendo de la gracia. No tiene sentido, porque no, la promesa y la ley no se excluyen. La Torah, que vino 430 años después de Abraham, no anula la promesa. Razón por la que podemos confiar que si guardamos los mandamientos no estamos renunciando al Espíritu de Santidad. Este es el gran engaño de pensar que judaizar es guardar la Torah. Pero no hay ningún impedimento para nadie de guardar los mandamientos y ser parte de la promesa. ¿Israel seguía siendo parte de la promesa 430 años después de que Dios se le entregó a Abraham? ¿Qué recibieron en el Sinaí? Instrucciones para vivir como libres. Si quieres seguir viviendo como esclavo, pues entonces, dale, regrésate a Egipto. ¿Quieres vivir como libre? Ahí están las instrucciones. Así viven los libres. Y los libres descansan en Shabbat. ¿Cuál fue el problema? Que ellos invalidaron el pacto, aunque el Señor fue un marido para ellos. Pero el Señor declaró en su promesa: un día daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Esa es la esencia del mensaje del Evangelio. Y por esta razón no tiene sentido que alguien se oponga a la observancia de la ley como una norma máxima de santidad. ¿Cómo le decimos? ¿Espíritu qué? De santidad. Espíritu de santidad, Espíritu Santo. Si tienes el Espíritu Santo, ¿cómo has de vivir? Como santo. Quien tiene el Espíritu de Santidad puede guardar la Torah, tiene el poder de Dios para hacerlo.
Versículo 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y aquí está el problema de los de Galacia, que algunos estaban usando incorrectamente la Torá, la estaban guardando pensando que así podrían alcanzar la promesa. Entonces la conexión entre la promesa dada a Abraham y el Mesías está en el mensaje del profeta Joel. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y daré prodigios en el cielo y la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, entre el remanente al cual Él habrá llamado. Entonces, Abraham recibió la promesa, fue explícitamente revelada por los profetas y era nada menos que el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad. Este es el pacto. Y esta es la promesa. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Ahí está la promesa del Espíritu de santidad. Ezequiel 37, estaré en medio de ellos mi tabernáculo, y seré ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y les daré un corazón para que me conozcan, que yo soy el Señor, y me serán por pueblo. Y se unirán muchas naciones al Señor en aquel día, me serán por pueblo, y moraré en medio de ellos, aquí, moraré en medio de ellos. Por lo cual este es el pacto que haré, dice Hebreos 8:10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en la mente y en el corazón de ellos. ¿Y cómo termina Apocalipsis? El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él me será mi hijo. Entonces, implícitamente esta era la promesa. El Espíritu era la promesa desde Abraham, el Espíritu de santidad. Y Dios quita el estorbo porque necesitas ser circuncidado para que entonces puedas demostrar obediencia. Pueda haber fruto y Dios estaría en medio de nosotros, como se lo prometió Dios a Moisés para Israel. Y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Así como Dios habitó en medio de su pueblo en tabernáculos, y en el tabernáculo en el desierto, ahora el Señor quiere habitar en medio de su pueblo, en esta congregación, donde se está edificando su tabernáculo movible. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os dará el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. No le ve, no le conoce, pero ustedes le van a conocer, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Este es el Espíritu. El Espíritu es nuestra garantía, es nuestro boleto de entrada al reino. Pero guardar mandamientos y vivir bajo un sistema religioso lleno de rituales no te garantiza que alcances la promesa. Primero es la promesa. Y el que tiene sus mandamientos y los guarda, ese es el que lo ama, este es el resultado, amor. Entonces, la presencia del Eterno llena nuestra vida y por eso necesitamos el consejo de toda la palabra de Dios. Cuando leemos a Pablo necesitamos revisar el resto de la Escritura y entonces todo queda muy claro. Si la herencia, el testamento o la herencia fuera por la ley o por méritos, implicaría que luego de que hacemos buenas obras, Dios nos debe algo. ¿Dios te debe algo? No, Dios no es deudor de nadie. Dios no le debe a nadie. ¿Para qué sirve la ley? Dice Pablo en Gálatas 3:19, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Entonces Pablo está dirigiéndose a los judíos y a todo Israel y sus obligaciones de obedecer la Torá y a todas las familias de Jacob, sin importar su lugar de residencia en el mundo. Si estás en España, en Alemania, en Italia, en Costa Rica, en Portugal, Venezuela o México, si alguno viene a buscar refugio bajo las alas de la gloria del Eterno, entonces está incluido en la familia de Israel. Y no debe ser impedido que nadie entre a la presencia del Eterno. Dios nos ama y su palabra, su semilla, su simiente,
y la promesa del Espíritu nos da poder para vivir en santidad. Entonces, la salvación siempre estuvo abierta a todo el mundo, incluyendo extranjeros. Aquellos fuera de pacto siempre estuvieron invitados, siempre estuvimos invitados. Por eso el Señor le decía, no angusties al extranjero, porque ustedes saben cómo es vivir en el exilio. Ustedes fueron extranjeros, ustedes fueron extraños en tierra de Egipto. Los escribas y fariseos, la realidad es que no vivían bajo estos principios. Ellos decían que la circuncisión y la tradición oral, no la ley de Dios, eran un requisito para la alianza. Así es como podían ser oficialmente aceptados los que no eran judíos étnicamente. 6 siglos después, para el profeta Jeremías, este es el mal que está viviendo Israel. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. La ley escrita, la Torá, nunca debió haber estado sujeta a una interpretación que fuera contraria a su propia doctrina, que incluía la promesa para convertirse en una legislación farisaica. O sea, intentar reformar la palabra de Dios es apostasía, es transgresión, es maldición, nos aleja de la verdad. Y el asunto es que las autoridades religiosas en el primer siglo habían hecho nuevos decretos a expensas de la Torá. Y hoy te dirán algo similar a los ortodoxos, que no se puede interpretar la ley escrita sin sus tradiciones orales. Aún se atreven a decir y a cuestionar la observancia de la ley de Dios, diciendo que si no es a través de la autoridad rabínica, no se puede vivir queriendo agradar a Dios. Que el Señor nos permita entender que la promesa nos alcanzó a través del Espíritu de santidad. Gracias, Señor, porque nos has dado tu consolador, tu ayudador, para que podamos vivir en el poder de tu palabra y de la verdad y podamos manifestar exteriormente que tenemos vida. Y tu semilla en nosotros, tu ADN en nosotros, Señor, nos permite ser portadores de tu verdad y dar fruto a 100 por 1, Señor. El que no podríamos dar de otra manera, nos has dado las herramientas, Señor, a través de tu Espíritu. Yeshua, sin limitaciones en nuestra vida, para que entonces podamos vivir en el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nos completas.